saludarlos nuevamente. Mi nombre es Marcelo Solano, soy un participante del Diplomado en Neurociencia. En esta ocasión vengo a hablarles del movimiento. La primera pregunta que nos planteamos es ¿por qué existe el cerebro? Muy sencillo, movimiento. Producir movimientos complejos y adaptables al organismo. Algo muy importante es que el cerebro tiene varias funciones, pero todas van a llegar a lo mismo, movimiento. ¿Ok? Muy bien, seguimos. El encéfalo y el movimiento. Parte importante del cerebro es el encéfalo. Veamos, una de las principales funciones del encéfalo es coordinar el movimiento que nos va a permitir sobrevivir a diferentes situaciones. ¿Ok? Nosotros, sobre todo en mi área, usamos algo que se llama, dentro del entrenamiento deportivo, un sistema que lo que permite es la adaptabilidad de los estímulos. Entonces, si no existe adaptabilidad, va a ser muy difícil que el movimiento que estamos tratando de reproducir se pueda continuar. Así que eso es lo que vamos en este momento a seguir entendiendo más adelante. Tenemos la corteza premotora, ¿ok? Que está ubicada en el área 6 del ramo, región donde se generan e inician los programas motores completos. Hay una activación motora. Por ejemplo, acá es donde pueden existir movimientos como el que nos permite tomar un vaso de agua, tomar un lápiz, golpear una pelota, atrapar algún objeto. Muy bien, seguimos. Tenemos los núcleos basales que también son importantísimos en el tema de reproducción de movimientos. Estos programas son enviados a los núcleos o a los ganglios basales. Acá se planifican las secuencias del movimiento, se coordina la motricidad fina de las extremidades y se corrigen movimientos en caso de ser necesario. Algo muy importante es que en las primeras edades, dentro de la escuela, tenemos que estimular toda esta parte de la motricidad fina, que va a repercutir en que nuestros alumnos en el futuro tengan la capacidad de tomar un lápiz, cortar una hoja, lanzar una pelota, atrapar una pelota, múltiples tareas. Continuamos. Tenemos ahora la corteza motora primaria. Dice que acá se corrigen los programas motores en los núcleos. La información es enviada a la corteza motora primaria, que está específicamente en el área 4 del ramo. Acá se encuentran las neuronas que dan inicio a una serie de movimientos coordinados. Esto que vemos acá, entonces, es la corteza motora primaria, que es sumamente importante tenerla identificada. La médula y los músculos, importantísimo, la médula espinal. Dice que el encéfalo parte en varias vías neuronales que llevan información motora a la médula espinal. Forman nervios descendentes o eferentes. Cuando recordamos la palabra eferentes que veíamos en la unidad anterior sobre las funciones del sistema nervioso central, tenemos claros que hay estímulos aferentes y estímulos eferentes. Y también transmiten información hacia los músculos. ¿Ok? En mi caso, súper importante, entendemos que los músculos pueden extenderse y pueden acortarse, lo que se conocen como movimientos agonistas y antagonistas. Continuamos. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo se relaciona el cerebro con el movimiento? Dice que los músculos corresponden al 40% de la masa muscular. Los músculos esqueléticos son los que se controlan voluntariamente. Forma autónoma como el corazón y el sistema digestivo. Y el sarcámero, que es conocido como la unidad contráctil más importante que se encuentra en los músculos. A continuación, vamos a seguir viendo la presentación. Tenemos cómo funciona el encéfalo en el movimiento. Acá se forma el sistema motor, principio de organización jerárquica, y hay 3 niveles de control motor, que es lo que vamos a ver precisamente en este momento. Tenemos el nivel cortical, tenemos el nivel a nivel del tronco encefálico y a nivel medular. Vamos a detallarlos un poco para que vamos teniendo sumamente clara esta línea sobre esta presentación. Bien, el encéfalo sabemos que está conformado por el cerebro, por el tronco encefálico y por el cerebelo. Se encarga de producir y regular la mayor cantidad de movimientos que se generan. ¿Ok? Y acá se permite el movimiento de una forma fluida y, lo más importante, coordinada. Vamos a encontrar cuáles son los sistemas motores. Dice que estos sistemas están conectados a diversas áreas del encéfalo,
como la corteza sensitiva o la corteza prefrontal, y que funcionan de forma conjunta. Muy bien, de hecho esta imagen es importante ver cómo el estímulo se procesa desde el cerebelo, pasando por el encéfalo, en fin, va a llegar a los músculos y los músculos se van a encargar de ejecutar el movimiento. En este caso lo podemos relacionar con una dorsiflexión del tobillo. La corteza premotora. Dice que acá hay programas motores complejos, como la planificación de la secuencia de actuación muscular. También dichos programas son enviados a los núcleos basales y se corrigen los movimientos. Dentro del aprendizaje motor, nosotros generalmente hacemos repeticiones constantes buscando la eficiencia y la eficacia del movimiento. Pero vean qué interesante, porque en la corteza premotora lo que vamos a intentar es corregir esos movimientos. Es como si tuviéramos un disco donde se van a empezar a grabar, pero nuestro cerebro se va a empezar a activar otras áreas con el único objetivo de poder corregir los movimientos. Tenemos la corteza motora primaria. Acá se encuentran las neuronas que controlan el inicio de los movimientos coordinados, que era lo que les explicaba anteriormente. Nos vamos a encontrar ahora algo muy importante, y es el daño medular. Veíamos durante la lectura de esta unidad que lo que hace es que hay una división de la médula espinal. Al haber la división, ya todos los nervios y todas esas señales que viajan están partidas. Por lo tanto, se genera una desconexión completa y se puede traducir en múltiples daños. De hecho, como podemos ver, tenemos una foto de este actor muy famoso que ya falleció, Christopher Reeve, que era el que protagonizaba el papel de Superman. Él cae de un caballo y sufre este daño medular tremendo. Y como vemos, al seccionarse las vías descendentes, se pierde la capacidad de movimiento homolateral. En el caso de él, inclusive tenía que tener un aparato para poder respirar, porque desde la barbilla hacia abajo él estaba completamente inmóvil. Vamos a encontrar cuál es la función de la corteza motora. Dice que las funciones principales del sistema motor son realizadas predominantemente por los cuerpos neuronales o somáticos. Acá hablamos específicamente de la sustancia gris. La corteza cerebral recubre el cerebro y cumple una función muy importante, que es la interpretación y el procesamiento y el planeamiento de una respuesta a una información que se recibe. Podríamos decirlo, relacionándolo con la unidad pasada, en el tema de estímulos, que acá se puede procesar toda la información que yo reciba para ejecutar un movimiento específico, llámese un voleo en voleibol o un golpe en fútbol. La corteza motora, así que se encuentra en la parte anterior del surco central. Como lo veíamos antes, esta es una cisura, específicamente en la cisura de Rolando. El área recibe información proveniente ¿de dónde? De las cortezas sensitivas, que las cortezas sensitivas tienen que ver con la interpretación, y de la corteza prefrontal, que aquí es donde se genera el procesamiento de esa información. Que también tenemos las vías neuronales más importantes, ¿ok? Dice que el movimiento se dirige desde el encéfalo, que es la ruta más importante, ¿ok? Hacia algo que se llama la vía corticoespinal o la vía piramidal. Estas están invertidas, ¿ok? Están invertidas. De hecho, se han hecho muchos estudios porque al estar invertidas nos dimos cuenta que porque es que una parte de nuestro hemisferio maneja el lado derecho y el hemisferio izquierdo, por ejemplo, maneja el lado derecho y el derecho maneja el lado izquierdo, ¿ok? De hecho, cuando no sucede esto, es un problema que nosotros conocemos como lateralidad cruzada, donde el hemisferio derecho predomina todo el lado derecho. La corteza cerebral, acá se encuentran las neuronas motoras, ¿ok? Que son las motoneuronas especiales de producir movimientos. A nivel del bulbo raquídeo, las fibras se juntan, toman la forma de una pirámide invertida, que era lo que les explicaba, y por eso es que funcionan de esa forma. Hay otras vías motoras involuntarias, como el retículo espinal, el rubro espinal y la vestibular. Estas vías llevan información motora gruesa, muy importante, gruesa,
y ayudan a estimular o inhibir grupos musculares que están completamente expuestos, extensores o flexores, extensores o flexores. Veamos cómo funciona el cerebelo. Dice que el cerebelo, aquí es algo muy importante, y yo como especialista viene a reforzar mucha teoría. Dice que el cerebelo se encarga de evaluar y corregir los movimientos. Ojo, muy importante, evaluar y corregir los movimientos mediante la comparación de información cortical y periférica. También hay otras actividades como la definición del tono muscular, la coordinación entre ambos lados del cuerpo y algo muy importante como es el equilibrio. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando el encéfalo se daña, todas estas situaciones, todos estos movimientos sufren porque entonces el cuerpo, ejemplo, ya no tiene el equilibrio que necesita. Hay personas que no pueden ni siquiera caminar. La unión neuromuscular dice que los músculos esqueléticos funcionan según el comando neuronal que reciben. El punto clave de la ejecución del movimiento se da por transmisores motores que van hacia las estructuras. En este caso, van hacia los músculos. Acá algo muy importante, y hablamos del tipo de fibras musculares. Nuestro organismo tiene 3 tipos de fibras musculares. Nos encontramos las fibras rojas, las fibras blancas y las fibras mixtas. Siendo las primeras fibras lentas, ¿ok? Que su contracción es lenta y tienen mucha resistencia a la fatiga, mientras que las fibras blancas son sumamente rápidas pero tienen muy poca resistencia a la fatiga, y las mixtas fusionan un poquito de las rápidas y las lentas, los movimientos involuntarios normales, ¿ok? Aquí hablamos un poquito de los actos reflejos. Dice que existen varios tipos. Los osteotendinosos, que es una respuesta como un estiramiento muscular, de flexión, que es una respuesta al dolor, y los vegetativos, que son muy específicos, como por ejemplo la sudoración. ¿Okay? Cuando hablamos de flexión, respuesta al dolor, es como cuando encendemos una vela y ponemos la mano, posiblemente pasen 2 segundos, 3 segundos, y cuando ya sintamos el dolor, todos estos músculos van a reaccionar para nosotros quitar la mano y evitar que nos quememos. Tenemos ahora el acto reflejo. Dice que conecta directamente las vías sensitivas con las motoras a escala medular. Se activan cuando las primeras reciben un estímulo potencialmente nocivo. ¿Okay? De hecho, los doctores hoy en día siguen utilizando pruebas de reflejo para ver el estado de sus pacientes. El aprendizaje y el desarrollo motor. Aprendizaje motor dice que puede ser definido como un cambio interno en el individuo y que el aprendizaje nos va a generar el resultado de la práctica. Entonces, yo también como entrenador de fútbol sé que si quiero que un alumno logre algo, debemos de insistir con repeticiones, con práctica continua para que logre procesar, mejorar y adaptar el movimiento. El desarrollo motor es el resultado de los cambios de comportamiento o de la variabilidad que tengamos en los estímulos. Se relaciona precisamente con el proceso de crecimiento y desenvolvimiento del ser humano. Del aprendizaje al dominio. Hay 3 etapas muy particulares. La primera es la etapa cognitiva. Dice que acá las personas empiezan a adquirir nuevas habilidades. Eso es como la persona que se matricula por primera vez en tenis. La primera clase tiene que repasar una serie de contactos. Entonces aquí es la etapa cognitiva, donde él se expone a diferentes situaciones que toda esta secuencia que hemos hablado empieza a adaptarse para que él empiece a realizar movimientos. La etapa asociativa es cuando ya las personas aprenden ciertos patrones y ciertos movimientos que les van a permitir desenvolverse mejor en la actividad que han elegido. Y la etapa autónoma es cuando yo logro ya mecanizar estos movimientos. Es lo que nosotros podríamos decir que una vez que se llega a este proceso, ya la persona podría competir, tener juegos más profundos, etc. Justo acá finalizamos con esta parte del movimiento. Muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad que la estoy aprovechando increíblemente.